Bien, aquí está. Hemos llegado a la semana 3. Vamos a hacer un repaso hoy y tratar de evacuar dudas sobre medidas de tendencia central y dispersión, como así la codificación luego en R para resolver los ejercicios. Sobre todo viene la primera entrega del trabajo práctico integrador, que es importante que tengamos bien en claro los conceptos. Entonces, el objetivo principal de esta semana es promover la interpretación crítica de valores representativos y su uso en contextos reales vinculados a datos y programación. Sí, en efecto, luego van a ver que se utiliza un ejemplo real con datos tomados de una clase de, de estudiantes de una carrera similar de otra universidad, y que con esos datos vamos a trabajar a lo largo del trabajo práctico integrador, por lo menos en la primera y segunda entrega. Empezamos por algunas preguntas disparadoras para tener una base sobre la cual dudar y preguntar. La primera pregunta sería: si tu promedio de notas en una materia es 7, ¿eso refleja realmente tu rendimiento? ¿Qué te diría la mediana o la moda? Una pregunta que parece tonta, sin embargo, les puedo asegurar, no es el momento aquí, pero les puedo asegurar que se ha utilizado esto de la media y la mediana para hacer publicidad, eh, pero es un asterisco para hacerlo en otro momento. Entonces la pregunta, otra vez, ¿esto refleja realmente tu rendimiento, tener un promedio de notas de 7? ¿Y qué diría la mediana o la moda? Bueno, en principio tenemos que tener en cuenta una verdad teórica, que es que la media siempre se ve afectada por valores extremos o valores atípicos. Entonces puede por ahí levantar el valor de la media un número muy grande, pero en realidad tenemos otros que son muy pequeños o muy cercanos a la media en realidad. Mientras que la mediana, como sabemos desde la teoría, es el valor que nos indica que a la izquierda de él tenemos, o de ella tenemos, el 50% de los valores, de los datos que estamos analizando, y a la derecha el otro 50%, es un valor que nos permite pensar que si tenemos un valor cercano a 7 en la mediana, los otros datos podrían estar por ahí cerca, tanto a la izquierda como a la derecha. Y la moda es, como ya sabemos, aquel dato que tiene la frecuencia absoluta mayor. También podríamos decir o pensar que si tenemos una moda cuyo valor es 7, es el valor o la nota que podemos obtener en mayor cantidad de materia, ¿verdad? O en una materia específica en la cual estamos queriendo analizar nuestro rendimiento académico. Entonces, aquí en este gráfico vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Con Profe, datos ahí alguien quiere entrar. dispersos. ¿Alguien quiere entrar? Sí. No lo veo desde acá. Voy a dejar de compartir un poquito. Vamos a dejar de compartir a ver si veo la... Si quiere yo se las admito, ahí me deja Aquí. admitir, me parece. Bueno, a ver si podés. Sí, ahí pude. ¿Está?
Sí, sí, ahí entró. Diana. Bueno, vamos a seguir entonces con la presentación, ¿les parece? Bueno, Dale. sí, sí. Hola, ¿quiénes sos? Hola, Diana. Perdón, recién me sumé. Ah, bien, bien, no hay problema. De cualquier manera va a quedar grabada la clase, así que la clase, el encuentro, así que luego podés Bueno, verlo completo. Pero dale. recién empezábamos con lo teórico, digamos. Estábamos diciendo si tu promedio de notas en una materia es 7, el promedio, o sea, la media, y la pregunta sería si eso refleja realmente tu rendimiento, o habría alguna discrepancia que pensar con respecto a la mediana o la moda. Teóricamente tenemos que recordar que la media es un número, un valor que se ve muy afectado por valores extremos o atípicos, y por ahí puede llegar a ser un poco engañoso, ¿no? Ese resultado. Mientras que la mediana es aquel valor que me determina que a la izquierda tengo el 50% de los datos y a la derecha el otro 50% de los datos, y la moda es aquel valor cuya frecuencia absoluta es la mayor o la más grande, lo cual nos daría a pensar qué nos conviene pensar cuando tratamos de analizar nuestro rendimiento académico, ¿no? Por eso llegamos aquí a este ejemplo para ver. Aquí la línea roja está indicando la línea roja vertical, ¿no? De punteada, está indicando el valor de la media, y muy cerca está en la línea verde, no sé si ustedes la ven verde o azul, eh, que indica el valor de la mediana, ¿sí? No está Como Perdón, otra vez, la compartiendo, media profe. es el... perdón, no está Bueno, compartiendo. Perdón, no se no, ve. no estoy compartiendo. A ver, vamos de vuelta, no hay problema. Claro, porque lamentablemente dejamos de compartir un momento y me olvidé de hacer la entrada otra vez. Aquí vamos. Este, dijimos la unidad 1. Aquí. ¿Ahora sí la ven? Está cargando, Bueno, pero sí, espero que se vea, ahora. ¿no? Sí, sí, está como cargando, pero sí. Ahora sí, ahora sí. Sí, sí, sí se ve. Bueno, perdón por el cerro. La confusión fue el ir y venir. Decía, aquí se puede ver en esta distribución de datos, en este gráfico, el rendimiento, las calificaciones de alguna persona, mis calificaciones, por ejemplo. Y puedo ver que hay una nota muy baja, un 2, y por allá arriba hay una nota muy alta, un 10. Estos valores sin duda están afectando al valor de la media, ¿no? Los valores extremos. Eh, por ahí puede ser, decía yo, si no veo este gráfico, confundirme un poco en cuanto a mi rendimiento académico. La mediana, sin embargo, me está diciendo que tengo la mitad de los datos a la izquierda y la otra mitad a la derecha. Es un dato un poquito más claro como para poder analizar cómo estamos en cuanto al rendimiento académico. Pasamos a la siguiente diapositiva, si no tienen preguntas y más o menos se entendió el concepto. Esta pregunta ya más matemática, más numérica, dice: ¿qué te aporta conocer la desviación estándar de los tiempos de cargas de un sistema? Repito la pregunta: ¿qué te aporta conocer la desviación estándar de los tiempos de carga de un sistema? Para eso vamos a recordar que la desviación estándar, sigma, es la raíz cuadrada de la razón inversa del número total
de datos a considerar por la sumatoria de las desviaciones individuales de los datos al cuadrado. En este caso, no estamos usando sigma, sino estamos usando S. A propósito, S es la desviación estándar para una muestra. Por eso, debajo del signo de la raíz cuadrada está la razón inversa de n-1, o sea, de la totalidad de los datos menos 1. Es la única diferencia con respecto al cálculo de la desviación estándar para una población. Y el resto es idéntico. Esta es la fórmula para calcular la desviación estándar, y entonces la pregunta dice, ¿qué te aporta conocer la desviación estándar de los tiempos de carga de un sistema? En primer lugar, deberíamos haber interpretado qué es lo que mide la desviación estándar. Fíjense, como dato matemático ilustrativo a tener en cuenta, como se trata de una raíz cuadrada, esto significa que me va a dar dos valores, uno positivo y uno negativo. ¿Están de acuerdo, no? Eso quiere decir que me va a indicar la dispersión que tengo de los datos, porque estoy calculando esa desviación estándar, o típica, en relación con las desviaciones individuales de cada uno de los datos con respecto a la media. ¿Sí? Entonces eso me indica la variación, la variabilidad o la dispersión de los datos. Y otra vez, ¿y qué me aporta conocer esa desviación estándar? Bueno, ya más o menos lo dijimos, mide la variabilidad. Un sistema con baja desviación es más predecible. Un sistema con baja desviación es más predecible. Lo recalco porque por ahí predecible no es sinónimo de confiable, que puede ser una palabra que nos confunda en cuanto al análisis de un sistema. Predecible, es decir, podemos más o menos saber cómo se comportará si tiene una con menor variabilidad, tendrá un comportamiento un poquito más predecible que si esa variabilidad es mayor. Entonces, en este gráfico ustedes ven, la media está indicada por la línea punteada en azul, y fíjense que la mayoría de los datos están ahí en esa inmediación. La dispersión es bastante corta, bastante poca o chica, pero sin embargo hay algunos datos que son atípicos o están muy lejos del valor de la media, como los que están al extremo derecho del gráfico. Entonces, otra vez, tengamos en cuenta que la desviación estándar lo que mide es la variabilidad, que es como una medida de predictibilidad de lo que va a ocurrir en cuanto al funcionamiento de un sistema. Predictibilidad que, por favor, no confundir con confiabilidad, ya vamos a ver por qué. En esta tercera pregunta vamos a hablar del coeficiente de variación. El coeficiente de variación, numéricamente, es la razón entre la desviación estándar y la media aritmética. En este caso, están simbolizados por las letras griegas, minúsculas, sigma y mu, para la desviación estándar y la media aritmética respectivamente. Empiecen a pensar, los invito a pensar, ¿qué pasa cuando tengo, otra vez, volviendo sobre la anterior, qué pasa cuando tengo una desviación estándar pequeña y qué pasa cuando la desviación estándar es más grande? Eso me va a llevar a pensar en esta pregunta. ¿En qué contexto podrías usar el coeficiente de variación para comparar dos proyectos de software? Bueno, la respuesta teórica dice que para comparar variabilidad relativa entre proyectos con diferentes unidades, ¿sí?
Porque si ustedes miran la fórmula, cuando dice diferentes unidades, ¿por qué? Si ustedes miran la fórmula, ¿sí? El coeficiente de variación es una medida sin unidades. Porque cualquier unidad que tenga la media es la misma unidad que tiene la desviación estándar y por supuesto se cancela. Entonces el coeficiente de variación no tiene unidades. Esto me permite medir relativamente la variabilidad de un sistema con respecto a otro, independientemente de las unidades que estamos usando. Ahora, mirando el gráfico, nos hace pensar esto. El gráfico de la izquierda, el celeste, ¿tiene menor o mayor desviación estándar que el gráfico naranja de la derecha? Y otra vez lo llevo a la discusión de un sistema que es predecible con un sistema que es confiable. Si miramos otra vez la fórmula, el coeficiente de variación, podemos ver que una desviación estándar pequeña puede proporcionarme un coeficiente de variación también pequeño. Pero ¿qué pasa si la media aritmética es muy chiquita o tiene valores muy cercanos a cero? Esta razón tiene la paradoja de la división por cero y en el límite nos llevaría un valor del coeficiente de variación infinito, lo cual no podríamos utilizarlo. Les cuento entonces que, en efecto, el gráfico de la izquierda, el gráfico celeste, tiene una desviación típica menor y, por supuesto, en este caso en particular, relativamente es más predecible que el de la derecha, porque tiene valores, las medias que hemos utilizado en estos cálculos, nos hemos fijado de que sean significativas, que estén lejos del cero. Ahora bien, ¿cuándo podemos decir que es confiable uno o el otro? Aquí es donde viene la discusión de la confiabilidad con respecto contra la predictibilidad del sistema. Bueno, esto va a depender del contexto en el que estemos analizando los datos. Si estuviéramos en un contexto donde analizamos datos para proyecciones financieras, sin duda elegiríamos el segundo sistema, el que tiene mayor coeficiente de variación, porque el que tiene mayor coeficiente de variación me va a decir que puedo tener ganancias mucho mayores, la dispersión es mayor. También puedo tener pérdidas mayores, ¿sí? Eso pasa en el ámbito financiero. Ahora, si estoy trabajando en el ámbito científico o médico, seguramente los valores del coeficiente de variación preferidos van a ser aquellos que hagan más pequeño este gráfico, que tengan menor desviación estándar, para poder decir que el sistema que se está estudiando en medicina o en ciencia es predecible y también confiable. Bueno, espero que haber sido claro. Si quedaron dudas, lo discutimos. Para la siguiente pregunta, vamos a preguntarnos qué significa un conjunto de datos, que un conjunto de datos tenga una varianza muy alta. ¿Esto es bueno o malo? Bueno, vamos a recordar el concepto matemático. ¿Qué es la varianza? La varianza es la raíz cuadrada de la desviación estándar. Vamos a volver un poquito para atrás. ¿Sí? Aquí tenemos la fórmula de la desviación estándar. Si ustedes la elevan al cuadrado, o sea, si calculamos la varianza, desaparece la raíz.
y vamos a tener un número grande en función de las desviaciones individuales que tengamos con respecto a la media, porque también es un valor, esa sumatoria, elevado al cuadrado. Entonces, otra vez vayamos a la pregunta. ¿Qué significa que un conjunto de datos tenga una varianza muy alta? Eso quiere decir que la sumatoria de las desviaciones individuales de los datos con respecto a la típica, que son valores elevados al cuadrado, esa sumatoria es grande. A ver, entonces, aquí podemos ver un gráfico que compara dos sistemas, uno con varianza grande y otro con varianza pequeña. Entonces, implica datos muy dispersos. Una varianza muy grande indica datos muy dispersos. Eso se da, otra vez, si lo quieren ver matemáticamente, de la segunda parte de la fórmula esta, donde está la sumatoria de la desviación. Entonces, esos valores individuales con respecto a la media están muy dispersos con respecto a la media, justamente, para que el gráfico me proporcione una desviación, una dispersión tan grande como la que indica el gráfico del histograma en naranja. Ahora, si la varianza es pequeña, vamos a tener una dispersión muy pequeña y el gráfico va a ser muy chiquitito, muy apretado, como el que está en verde. Sigamos con la pregunta siguiente, si no tienen dudas. ¿Crees que las medidas de tendencia central son suficientes para entender un conjunto de datos? Bueno, ya estuvimos viendo al principio un poco la discusión sobre la media, mediana, la moda. Ahora, ¿son suficientes esas medidas de tendencia central para entender un conjunto de datos? ¿Qué les parece? No, sin duda que no, solamente con esas medidas de tendencia central tenemos una idea, una aproximación, pero necesitamos el cálculo de las medidas de dispersión, ¿sí? Porque otra vez, la desviación estándar, el coeficiente de variación, la varianza, me van a dar un grado de dispersión de los datos con respecto a la media, cosa que no se puede obtener directamente o solamente analizando las medidas de tendencia central. Bueno, hasta acá llegamos con la semana 3. Ahora vamos a hablar un poquito, voy a dejar de compartir, para hablar sobre el trabajo práctico integrador que viene aquí a continuación, para resolver la primera parte, en esta semana. Así que vamos a compartir otra presentación que tengo por aquí, que habla sobre el TPI semana 3 y 5, pero vamos a hablar de la semana 3 específicamente. Por favor, si surge alguna duda o consulta, no duden en cortarme, chicos, porfa. Bien. Sí. Ah, sí. Bien. Trabajo práctico integrador en materia de probabilidad estadística y está, como ustedes saben, el trabajo práctico integrador se va a desarrollar o se va a resolver a lo largo de la cursada, y ahora en la semana 3 viene la primera entrega, que hay 2 consignas a tener en cuenta. Bueno, hicimos una guía de actividades para que ustedes
empiecen a resolver estas consignas, que es muy interesante. Vamos a ver. En la primera entrega, ¿sí? Para la primera entrega dice, en base al caso de estudio presentado, resolver las consignas bajo las siguientes pautas. En la primera parte del documento, del trabajo integrador, dice, ¿no?, cuáles son el caso de estudio y qué es lo que tenemos que analizar. Ya vamos a ver enseguida cuáles son las variables que tenemos que analizar. Entonces debemos trabajar sobre la planilla de datos que acompaña el caso. Ustedes habrán visto que cada comisión tiene su propia planilla de cálculos a descargar para hacer los cálculos, bien digo, del análisis. Hay que utilizar R para el procesamiento de los datos. En este caso se está sugiriendo como mejor posibilidad la de utilizar el entorno que proporciona la aplicación RStudio. Y además tenemos que trabajar en todo momento con redondeo simétrico y 4 decimales de precisión. Debo entender que ustedes saben lo que es el redondeo simétrico, sin embargo les cuento que cualquier valor con decimales terminado en 5 o terminado en un valor que no es un número entero, se irá a resolver por el número entero más cercano, por arriba o por debajo. Por arriba o por debajo del punto 5. Dependiendo cuál es el valor entero par más cercano. Te lo dejo para que lo piensen. Y 4 decimales de precisión, es decir, que en todo momento deberemos usar 4 decimales para que sean consistentes los cálculos que vayamos a defender. Las consignas a resolver en la primera entrega dicen, la 1, haciendo uso del vocabulario técnico, identificar con relación al caso propuesto, A, población y muestra, B, unidad elemental, C, variables en estudio, detallando su tipo. Y la segunda consigna dice, que es un poquito más elaborada, más matemática, dice, construir las tablas de frecuencias y calcular todas las frecuencias de las siguientes variables. Y aquí están las variables que tenemos que estudiar. A, tiempo en horas semanales dedicadas al estudio. Determinar la cantidad óptima de intervalos a utilizar. B, nivel de satisfacción con la carrera. Esas son las dos variables que debemos estudiar. Y C, a partir de la tabla obtenida en el punto A, realizar la interpretación de todas las frecuencias correspondientes al cuarto intervalo en el contexto del caso planteado. La subconsigna D del punto 2 dice, a partir de la tabla obtenida en el punto B, realizar la interpretación de todas las frecuencias correspondientes a la categoría satisfecha. ¿Seguimos? Sí, sí. Cuando Profe, hablamos de todas las frecuencias, sí, perdón, una escucho. consulta. Sí, Perdón, es una consulta, porque yo me quedé en la semana 2 más o menos a mitad de semana 2 lo de construir una tabla de frecuencias en RStudio, ¿no? Es hacerlo ahí. Porque bien. yo descargué eso, instalé todo, pero... ¿Se me escucha? ¿Hola? Eh, te ¿No? escucho, pero no interpreto tu pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Construir la tabla de frecuencia. Eso de construir la tabla Sí. es construirla, no sé, escribirlas nosotros o es como crear una tabla como base de datos Correcto. en No, R. no, no, claro. Ahora entendí, perdona. Ahora entendí. No, no, no. Lo que Sí. tenés que hacer es
aplicando el código R, ¿sí? Sí. Construir una tabla a través del código R en relación con los datos que están en el Excel que tenés que bajar para usar con el trabajo práctico. A ver si nos da el tiempito, podemos por ahí ver la primera parte del ejemplo. ¿Sí? Bien. Bien, bien, Y no perfecto. es manual, no es manual. El proceso es automático usando la programación en R. Bien. Bueno, sí, sí. Ah, Ahí tendría que revisar eso para poder avanzar. si Sí, por porque ahí te puede instalé ser, todo, pero ahí quedé. claro. Bueno, si por ahí te sirve, por favor, yo te indicaría, para no volver para atrás, No, sí, sí. buscate la grabación de la semana pasada, de la semana 2, que está Sí, en la plataforma, y ahí vas a ver unos ejemplos en R para crear vectores, data frame, en fin. Ahí utilizamos Google Colab, ¿sí? Que es no tenés que descargar nada, no tenés que instalar nada, y usamos un servicio de Google para resolver unos ejercicios sencillos con matrices, por lo menos para una introducción, con vectores y matrices. Ahora vamos a ver el código en R para crear tablas, ¿sí? bien. Sí, sí, esos ejercicios sí los pude probar. Los propuestos de crear un vector, de una matriz, eso sí los Bien, pude. bien, Sí, sí, bien, sí, eso bien. sí. Bueno, por lo menos una introducción. Sí, Bien, ahora con la tabla es más o menos el mismo el proceso, tenemos que escribir el código necesario. bien. Bueno, Eh, perfecto. Sí, lo escribí el código, lo seleccioné, le di control enter y ejecutaba y me lo mostraba, así que sí, bueno. Si puedo ahora voy a mostrarte la primera parte del código, porque después tenés que bien, trabajarlo vos. perfecto. Bueno, seguimos con la semana 3 actividades, ¿no? Terminábamos ahí con todas las consignas a partir del punto S, a partir de la tabla ordenada en el punto B, realizar la interpretación de todas las frecuencias correspondientes a las categorías satisfechos. En esta semana deberás, además, digo, como sugerencia, ¿no? Calcular medidas descriptivas, no te pide la primera, no lo pide por ahí la primera consigna, pero va a ser necesario hacerlo. Calcular las medidas descriptivas, la media, mediana, la moda, los cuartiles, el rango, la desviación estándar, la varianza, para las variables definidas en la semana 2, lo que estuvimos ahí charlando en la diapositiva anterior. Para todas estas medidas de tendencia y de dispersión, vas a utilizar un código R, por supuesto. Interpretar cada medida en el contexto del caso de estudio. Interpretar quiere decir que hagas un análisis. ¿Qué significa esta medida? ¿Qué es lo que me da? La media, la mediana, en fin, en el contexto de este caso de estudio. Este caso de estudio te aclaro, o les aclaro, que se trata de, otra vez, analizar varias cuestiones relacionadas con eh, lo que hacen los estudiantes de una carrera parecida a la nuestra, de programación universitaria, este, y ver, en este caso en particular, vamos a estudiar, a analizar las horas de estudio semanales que utilizan esos estudiantes y cuál es su satisfacción con la carrera. Seguimos por aquí. Bueno, esto es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Tenerlo en cuenta. Para variables categóricas, o sea, las cualitativas, solo calcular modo, mediana y cuartiles. ¿Y por qué? ¿Sí? Porque solo calcular, otra vez, moda, mediana y cuartiles. No tiene mucho sentido hacer operaciones matemáticas, ¿no? Con variables categóricas, por esa razón fundamental. Entonces vamos a trabajar con R y redondeo simétrico a 4 decimales. Hasta ahí, semana 3. Voy a saltearme la semana 5 para no confundirlo.
Y aquí les presento la planilla de datos que ustedes ya tienen que haberse bajado. La dividí en dos partes solamente para poder ver las columnas, los datos que tienen en cada columna, y la que nos interesa es esta segunda parte. Fíjense, tenemos en la tercera columna de esta diapositiva la satisfacción con la carrera, y en la siguiente, en la cuarta, el tiempo semanal que utilizan los estudiantes para dedicarle justamente al estudio. Por supuesto, no es toda la planilla, es más grande que esto, pero es una imagen, ¿no? En la segunda página de este libro, planilla de cálculo, está la definición del valor que se le asigna, o el factor que se le asigna a cada una de estas categorías, ¿sí? El 1 para muy satisfecho, el 2 para satisfecho, el 3 para insatisfecho y el 4 para muy satisfecho. ¿Qué significa esto? Que luego debemos usar la función factor para asignarle un número a cada una de estas categorías para poder realizar las operaciones y el análisis que se nos pide, ¿sí? Otra vez, no podemos trabajar matemáticamente con variables cualitativas o con categorías, perdón, con categorías. ¿Sí? ¿Se entiende esto, no? A ver. También le quería comentar sobre la rúbrica de calificación. La rúbrica también les va a servir a ustedes para entender si están avanzando correctamente en la resolución del problema. Entonces, los criterios son comprensión del problema, tiene 3 niveles, alto, medio o bajo, de acuerdo a cómo están situados dentro de este criterio. Interpreta correctamente, asigna alguna omisión o confusión. Confusión es importante. El segundo criterio de evaluación es la aplicación del concepto de conceptos estadísticos. También tiene 3 niveles, alto, medio, bajo, 4 niveles en este caso, alto, medio, bajo y muy bajo, ¿sí? Respectivamente, aplica correctamente el código R, tiene errores importantes, en fin. El nivel medio es errores menores y el más bajo, el muy bajo, no aplica correctamente la codificación. Para el criterio de análisis y reflexión tenemos 4 niveles, alto, medio, bajo y muy bajo. Otra vez, justifica e interpreta correctamente, críticamente, el fenómeno este de analizar estas variables. Medio, sin la interpretación es superficial. Bajo es sin análisis o incorrecto. Y muy bajo, sin interpretación. Otra vez, estos criterios y estos niveles los vamos a analizar los tutores para hacer la calificación. Pero a ustedes les debe servir para que se autoevalúen antes de entregar el trabajo, analicen un poco la rúbrica con respecto al trabajo que ustedes han realizado. Y finalmente el último criterio, presentación y formato, es alto, medio o bajo, ¿sí? Si es clara, ordenada, buen formato, es medio el nivel del criterio, si es comprensible, pero con fallas, y es bajo si es desordenada o incompleta. Bueno, hasta acá lo que vimos, lo que tenemos que trabajar con el trabajo práctico integrador. Voy a otra vez a dejar de compartir y les voy a mostrar un poco el código R como para empezar. Un poquitín les voy a mostrar para que arranquen, digamos, ¿sí?
Vamos a compartir. Aquí obviamente yo lo tengo resuelto, mi trabajo práctico. Y arrancamos. Hasta acá les voy a permitir, o les voy a mostrar, para que ustedes vean cómo se empieza a resolver este problema. Fíjense en este código, ¿sí? Primero se utiliza la librería readxl, que nos va a permitir o le va a agregar la funcionalidad al programa en R para leer planillas en XLS, planillas de cálculo de tipo Excel. La siguiente instrucción de F, readExcel, es lo que va a crear un data frame que se llama DF, en mi caso, y entre paréntesis el argumento indica cuál es el documento que tiene que leer la orden read y dónde depositar.